Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a trabajar una de las civilizaciones no solamente bonitas, interesantes, sino que muy poderosas de la antigüedad. Hoy vamos a hablar de los persas. Esta civilización que se convirtió en un gran imperio y que ha podido tener bajo sus dominios territorios como la India, como Mesopotamia, como Egipto, ¿no? Y vamos a ver cómo es que va a lograr estas conquistas. Vamos a colocar aquí nuestro título, ¿ya? Vamos a poner aquí nuestra civilización. Y ya está. Y listo, muchachos. Y entonces vamos a empezar a hablar de los persas. Y bueno, en realidad esta es una civilización que engloba muchos secretos. Y, por ejemplo, vamos a hablar de la ubicación. Nosotros vamos a mencionar que esta civilización que se va a caracterizar por ser una civilización militarizada, una civilización guerrera, que van a estar acostumbrados a tener bajo sus dominios a todo territorio que ellos quisieran y que van a tener que enfrentarse con un territorio que no fue un imperio, que al contrario se caracterizó por tener ciudades-estado independientes, y pues ellos acostumbrados a tener todo van a ser derrotados por esta civilización que se conoce en la historia como los griegos. Pero vamos a ver dónde se ubica antes de hablar de todo lo que engloban los persas. Si nosotros hablamos de la ubicación, muchachos, ya vamos a colocar por aquí. Si hablamos de la ubicación, vamos a decir que ellos se van a ubicar en el continente de Asia y van a estar ubicados en el país actual de lo que nosotros hoy conocemos como Irán. Observa, mira, aquí tenemos nosotros al mapa de los persas. Ellos lograron abarcar todo lo que tú observas de moradito aquí. Todo esto lograron abarcar, ¿ya? En un inicio van a empezar aquí, en el continente de Asia, ¿ya? Van a estar conformados por dos regiones, ¿no? Al norte, que van a estar, digamos, los de los medos, ¿no? Los media, y al sur, los persas, ¿ya? Cuando ellos empiezan a ubicarse, su capital, por ejemplo, los persas va a ser Susa, ¿no? Y ya después, cuando se convirtió en el gran imperio, la capital va a ser Persépolis, que va a ser la ciudad más importante. Ahora, este territorio, muchachos, es una región rica en cobre, rica en hierro, rica en mármol, rica en piedras preciosas, por lo mismo que van a abarcar varias civilizaciones, ¿ya? Vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo de la ubicación? Vamos a decir, ya, yo me tengo que acordar que ellos van a ubicarse en el continente de Asia, en el país actual de Irán, ¿ya? No te vayas a olvidar, país actual de Irán. Listo, y vamos a hablar de los límites, pues. Para hablar de los persas tenemos que hablar de los límites. Ya sabemos que la capital es Persépolis y ahora vamos a decir aquí los límites. Si hablamos de los límites, vamos a decir que al norte ellos van a limitar con este mar Caspio. Este mar Caspio, muchachos, es considerado el lago más grande del mundo, ¿ya? Y tú te preguntarás, pero si es el lago más grande, ¿por qué se llama mar? Por las características que va a tener, ¿ya? Este va a ser salado y por la mayor magnitud que va a tener, ¿no? El tamaño, no puede ser considerado como un lago y por eso se le va a colocar mar, ¿ya? Este territorio, este mar, este lago va a ser rico en vida, ¿no? Y a su vez va a ser rico en gas, en petróleo. Entonces, es uno de los territorios importantes con los cuales va a limitar la civilización de los persas. No te olvides, el lago más grande del mundo. Si hablamos del sur, encontramos el Golfo Pérsico, ¿ya? También es importante, recordemos que el Golfo Pérsico va a permitir la comercialización con otras civilizaciones. Entonces, es importante. Si hablamos del este, vamos a hablar de las montañas de la India, y si hablamos del oeste, las montañas de Asiria. Entonces,
todo este territorio que se inició aquí nada más va a lograr expandirse, ¿no? Y hoy vamos a ver en manos de qué emperador, pues. Ahora, estaba conformado en un inicio, no te olvides, por dos regiones. Al norte, la región de los Media, ¿ya? Y al sur, la región de los Persia. Ahora, vamos a hablar entonces del desarrollo histórico, ¿ya? Si hablamos del desarrollo histórico, lo vamos a colocar por aquí. Vamos a hablar del desarrollo histórico. ¿Listo? Vamos a empezar hablando de los medos, ¿ya? Estos medos, que son los que se van a ubicar, digamos que ¿qué son los medos? ¿Ya? Ellos son los que se van a ubicar al norte y al centro del territorio de la meseta del Irán. Y vamos a encontrar aquí, vamos a colocarlo aquí, y vamos a encontrar personajes como Dioses, como Fraotes, como Ciáxares, ¿ya? Yo quiero que tú te acuerdes y tengas claro, porque nosotros ya hemos hablado de varias civilizaciones, hemos hablado de Mesopotamia, hemos hablado de Egipto, hemos hablado de los hebreos, hemos hablado de los fenicios, ¿no? Y de todas estas civilizaciones, los persas van a caracterizarse por ser muy estrictos, muy militarizados. Y esto venía desde la antigüedad, pues, ¿no? Desde la parte de los medos. Ellos van a ser el antecedente de lo que luego van a convertirse en los grandes persas. ¿Ya? Si yo hablo de Dioses, él era considerado como el primer rey de este territorio, de este país, y nunca se le veía casi porque por lo mismo que va a ser considerado, era considerado, perdón, como si fuera un dios, ¿no? Entonces no se dejaba ver así nomás. Fraortes va a iniciar la conquista de los persas, sin embargo van a morir cuando se van a enfrentar a los asirios, ¿ya? Y Ciáxares es quien va a organizar el ejército. Los persas, ya que son una civilización que se caracterizan por ser militarizados, van a tener estrategias que se van a, digamos que, ver a flor de piel en su esplendor cuando se enfrentan en las llamadas guerras médicas contra los griegos, ¿ya? Ahora, él inicia la formación del ejército y digamos que esto va a preparar el camino para el momento más importante de esta civilización en la cual van a lograr la máxima expansión, que va a ser el momento de los persas, ¿ya? Los persas, vamos a colocar por aquí, los persas. Listo, ¿ya? Vamos a ir cerrando nuestro cuadrito. A ver, muchachos. Ya está. ¿Ya? Ellos se van a organizar, se van a dividir en los medos y en los persas. ¿Ya? Listo. Ahora, si hablamos de los persas, ellos son los que se van a ubicar en el sur de la meseta del Irán. ¿Ya? Y aquí van a sobresalir grandes personajes, como por ejemplo el personaje importante que va a ser llamado Ciro el Grande. Cuenta la leyenda que el rey medo Astiages tenía su hija que se llamaba Mandana y él va a casar a Mandana con el rey persa Cambises, ¿ya? Un día Astiages va a tener un sueño, pero un sueño de esos escalofriantes, pues, ¿no? Soñaba que del seno, de uno de los senos de Mandana, ¿no? Salía una viña que cubría todo el Asia. Y va a buscar quién puede interpretar este sueño, ¿no? Hasta que van a lograr decirle qué significaba. Y le dicen que esto significaba que Mandana iba a tener un hijo y que ese hijo iba a destituirlo y sería quien pues abarque y tome su lugar. Y esto va a dejar a Astiages muy intranquilo y Mandana va a salir embarazada y va a tener pues a su bebé. ¿Qué es lo que va a hacer él? Le va a mandar a su ministro Hárpago, ¿no? Deshazte de ese niño.
recordemos nosotros que en la antigüedad ellos creen en los sueños, ¿no? Hemos visto varias civilizaciones donde los sueños son muy importantes y han logrado ser interpretados y han evitado, digamos que, muchas desgracias, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? El ministro Arpao le va a dejar el niño a un pastor y este pastor va a sentir pena, ¿no? De matarlo, así que lo va a criar. Se dice que por azares de la vida, ¿no? Cuando él estaba grande, va a cometer cierta falla y va a ser llevado ante el seno de Astiages. Y Astiages, cuando lo ve, pues su fisionomía, sus características muy similares, pues, ¿no? A las de él. Así que le va a preguntar al Pau, ¿no? ¿Cumpliste mi orden? Y él va a terminar diciendo la verdad. Efectivamente, Ciro va a avanzar y lo va a destituir, ¿ya? El pastor lo había llamado Ciro. Y así se dice como que los de Media y los de Persia pasaron a ser un solo reino y cuya dinastía se va a llamar la dinastía Aqueménida, que es la dinastía de los persas, cuyo primer rey va a ser Aqueménides, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de Ciro. Vamos a mencionar las más importantes. Si hablamos de Ciro, él va a ser conocido como Ciro el Grande. Y él es quien va a iniciar el proceso de conquistas. Muchachos, él va a avanzar al territorio de Mesopotamia, ¿ya? Él va a avanzar al territorio de Mesopotamia. Aquí lo vamos a poner. Él conquista Babilonia, ¿ya? Derrotando al rey Baltasar. Él va a derrotar al rey Baltasar. Y entonces empezó a ampliar territorios. Recordemos que Babilonia se encuentra en la media luna fértil. Misa, ¿qué civilización pertenece a Mesopotamia? ¿Ya? Y luego de Ciro vamos a encontrar a Cambises. Observa. ¿Ya? Cambises va a continuar con el periodo de conquista de Ciro y va a avanzar a Egipto, ¿ya? Si nosotros observáramos nuestro mapa, ¿no? Tendríamos Egipto aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Van a avanzar y van a conquistar el territorio de Egipto. Muchachos, esto lo va a hacer el gran Cambises, vamos a colocarlo por aquí. Él va a derrotar a los egipcios en la batalla de Pelusia, ¿ya? Es en esta batalla donde va a tener bajo sus dominios al faraón Psamético III. Entonces le da un gran golpe a los egipcios. Recordemos un poquito, ¿no? Y retrocedamos y hagamos un paréntesis. Recordemos que los egipcios tuvieron varias crisis, ¿no? Una de ellas va a ser por parte de los persas, pero recordemos que el golpe final se lo dan los romanos, ¿ya? Entonces aquí tendríamos nosotros a Cambises, ¿ya? Y vamos a llegar al momento más importante de los persas. ¿Cuál es el momento más importante, Miss? El gobierno de Darío I, ¿ya? Él es quien va a lograr, muchachos, la máxima expansión, el máximo esplendor. Chicos, los persas con él van a lograr tener todo el territorio que quisieran. Darío estaba acostumbrado donde ponía el ojo y le gustaba un territorio, pues lo tomaba, ¿no? Ellos tenían costumbres un poco extrañas, como por ejemplo, ¿no? Llegar a un territorio y pedir que le llenaran sus cántaros de agua. Esto significaba, pues, que el pueblo estaba aceptando ser sometido y, por consiguiente, ¿no? Le respetaban de repente sus costumbres, su religión, ¿no? Pero tenían evidentemente que servir, rendirle cuentas y obediencia a los reyes, pues, persas. Es así que ellos se enteraron, ¿no? Que una civilización en la parte de Europa, ¿no? En la parte de los Balcanes, estaba pues creciendo, ¿no? Y que estaban teniendo, digamos que, buena acogida en el comercio del Mediterráneo. Y pues se van a ir a la conquista de este territorio y van a llegar al territorio de Atenas, ¿no? La polis civilizada de los griegos. Y les van a pedir que les llenen pues los cántaros de agua. Esto va a originar pues que ellos, que tenían una civilización, digamos que tenían una educación
muy importante, tenían acceso a los extranjeros, les van a brindar el agua. Y esto para ellos significaba, pues, ¿no? Que estaban dando ser sometidos. Pero los atenienses, pues, o mejor dicho, las polis que estaban bajo su resguardo ignoraban esto. Y no van a acceder, pues, ¿no? A rendirse o a rendirle pleitesía. Esto va a desatar que se provoquen las guerras médicas, ¿no? Eso fue en realidad el pretexto, porque la razón verdadera es que los persas querían expandirse y tener el control del comercio del Mediterráneo, que ya lo tenían en ese momento las polis, ¿no? De las ciudades griegas. Entonces, esto va a generar las llamadas guerras médicas. ¿Por qué se llamaron así? Porque los griegos llamaban a los persas medos, ¿no? Como sus antiguos orígenes. Entonces, con Darío, ya, vamos a ponerlo por aquí, con Darío se van a lograr cosas positivas, pero también se inicia el periodo de decadencia de los persas, ¿no? Con él se conquista la India, ¿ya? Se conquista la India. Con él se logra la máxima expansión, pero también con él se inician las guerras médicas. Es más, él va a ser derrotado en la primera guerra médica, en la batalla de Maratón. Aquí, esto va a ser un golpe tan fuerte para Darío que no lo va a soportar y le va a hacer jurar a su hijo que no va a parar hasta derrotar y tener de rodillas a los griegos. Y su hijo le va a hacer ese juramento. ¿Quién va a ser su hijo? Su hijo va a ser Jerjes, ¿ya? Su hijo va a ser Jerjes. Este personaje va a continuar con las guerras médicas. De repente tú lo has escuchado hablar cuando has visto la película 300, ¿no? Aquí desarrollan parte de la Segunda Guerra Médica, la campaña de las Termópilas, donde van a ser derrotados los griegos. Y es que Atenas no era una polis militarizada, y eso era la polis intelectual, pero los espartanos sí, y Atenas va a pedir ayuda a Esparta y se van a unir todos para sacar a los persas de territorios, ¿no? Para evitar que ellos se expandan. Aquí, en la campaña de las Termópilas, pierden, ¿no? Leónidas y sus 300 espartanos. Sin embargo, en las batallas de Micala, Platea y Salamina logran vencer los griegos. Entonces Jerjes será derrotado en la Segunda Guerra Médica. Si tú quieres tener el dato, batallas de Platea, Micala y Salamina. Ya, vamos a colocar aquí entonces. Él va a ser vencido por los griegos en la Segunda Guerra Médica, ¿no? Entonces, se sobreentendería, ¿no? Que ya no deberían seguir enfrentándose. Sin embargo, ¿no? Ellos van a continuar con estas, digamos que guerras, y vamos a encontrar al llamado Atarjerjes. Él va a ser hijo de Jerjes y va a continuar con estas guerras, pero él va a ser derrotado en la Tercera Guerra Médica y por lo tanto va a ser obligado a firmar la Paz de Calias, documento que va a poner fin a las guerras médicas y las cuales van a limitar a los persas de territorios cercanos al Mediterráneo. Sin embargo, ellos van a continuar y va a llegar un momento en el que las polis, tanto Esparta como Atenas, van a tener sus diferencias y ellos se van a unir a los espartanos y van a lograr recuperar ciertos territorios. Sin embargo, van a llegar a su fin en manos de Alejandro Macedónico, quien va a lograr la máxima expansión de los griegos. Alejandro va a ser hijo de Filipo II y él va a tener, Filipo II tenía en común algo con los griegos, odiaban a los persas. El objetivo de Filipo era invadir a los persas, sin embargo no pudo, ¿no? Entonces va a dejar esta misión en manos de su hijo, Alejandro, quien solo tenía 6 años cuando quedó huérfano. Sin embargo, al crecer, ¿no? Influenciado por su gran maestro Aristóteles, va a lograr derrotarlos. Alejandro Magno será quien le ponga fin a esta civilización. En las batallas de Isos y Arbelas logra tomar el territorio. Entonces, Atarjerjes será derrotado, ¿no? En la Tercera Guerra Médica y será quien firme la Paz de Calias. Entonces, vamos a cerrar aquí, ¿no? Nuestro cuadrito y tendríamos aquí entonces los grandes personajes
de los persas, ¿no? No te olvides, tenemos a Ciro, tenemos a Cambises, tenemos a Darío, tenemos a Jerjes y a Atarjerjes, ¿ya? Muy bien, ellos van a ser entonces los persas, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora, ellos son los persas, ya está. ¿Cómo estaba? Tanto territorio tenía que ser organizado, ¿no? ¿Cómo va a estar organizado el imperio? Te preguntarás tú. Bueno, esto va a estar organizado por provincias. Estas provincias van a estar supervisadas por el sátrapa. ¿Y por qué se va a llamar así? Porque las provincias tenían un nombre especial, se van a llamar satrapías, y el sátrapa se encargaba de cumplir la función militar y de gobernante, y evidentemente era quien cobraba los impuestos y veía que todo se manejara pues en orden, ¿ya? El sátrapa. Entonces aquí tenemos, ¿no? En número van a ser 23 satrapías, ¿ya? Van a ser 23 provincias. Las satrapías vienen a ser provincias, no te olvides, vamos a ponerlo aquí, es más entre paréntesis, ¿ya? Vienen a ser las provincias. Las provincias, listo, ya está. Ahora, y se van a llamar así, por lo tanto, sus gobernantes se van a llamar sátrapas, ¿ya? Ahora, vamos a mencionar algunas características de los persas. Muchachos, si hablamos de algunas características, vamos a decir, primero, ¿no? Van a tener una civilización, van a ser una civilización militarizada, ¿ya? Segundo, van a formar un gran imperio. ¿Quién logró esta máxima expansión? No te olvides, Darío, ¿ya? En el ámbito de la educación, ¿ya? En el ámbito de la educación, ellos van a tener como finalidad, ya, en el ámbito de la educación, ellos van a tener como finalidad hacer buenos hombres y hacer buenos soldados. Se dice que hasta los 5 años no podían ver a su padre y hasta los 20 años tenían que haber aprendido a montar caballo, a decir la verdad y a manejar el arco y la flecha, ¿ya? Entonces aquí tenemos la educación de los persas. ¿Cómo era la educación? ¿Y cómo era la religión de ellos? Bueno, ellos van a ser politeístas, muchachos, ¿ya? Ellos van a ser politeístas y a su vez van a creer en el llamado mazdeísmo, ¿ya? ¿Qué cosa significa mazdeísmo? Es una religión dualista que cree en el dios del bien y el dios del mal. El dios del bien llamado Hormuz y el dios del mal llamado Arimán, ¿ya? Entonces ellos van a creer en el mazdeísmo, ¿ya? ¿Y quién es este dios dual? ¿Ya? Él es Ahura Mazda, tenía 2 rostros, ¿ya? Y ellos van a supuestamente luchar, ¿no? Porque el bien vence al mal. Vamos a tener aquí el dios, ¿ya? Ahura Mazda. Vamos a tener a su profeta, que va a ser Zoroastro, ¿no? Y a su libro sagrado, que va a ser el Zen Avesta. Vamos a colocarlo por aquí. Su libro sagrado, ¿ya? El Zen Avesta. Y su profeta va a ser Zoroastro. Su profeta va a ser Zoroastro. Listo, muchachos. Ahí tendríamos nosotros la civilización de los persas, ¿ya? Ahora, ¿qué va a quedar para ti? La página 228 y 229. La pregunta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15, ¿ya? Yo lo voy a pegar aquí para que tú no te vayas a olvidar y lo puedas desarrollar, ¿ya? No te olvides, página 228 y 229. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.